Si bien teníamos charlas virtuales, incluso yo pertenezco al grupo de presidentes que nos reunimos y fui delegado mucho tiempo por esta rural a las reuniones de Carfe, donde eran presenciales, desde hace un año y medio que veníamos haciéndolas en forma virtual y bueno, ya empezamos de nuevo con la presencialidad y vamos a creer que no es lo mismo. Si bien había generado bajar los costos en forma importante, pues no te olvides que hay presidentes de rurales o delegados que se tenían que mover de las dos puntas de la provincia para asistir en forma presencial y lo vuelven a hacer ahora, tanto de Venado Tuerto, Rufino, Rosario, como los del norte, que Tostado, Vera, Reconquista y un montón de otras. Se tienen que hacer más de 300 kilómetros para las reuniones. La virtualidad le dio la ventaja de la comodidad de no tener ese gasto. Pero no es lo mismo, siempre está bueno discutir algunas cosas, o por lo menos cada 2 o 3 meses vernos las caras y cada uno llevar la problemática de su lugar. Y bueno, ahora ojalá podamos seguir con la presencialidad. Y sí, se puede, yo creo que se pueden articular reuniones virtuales porque le hemos tomado la mano, claro. y está bueno también para bajar costos y demás, pero me parece que sigue teniendo una ventaja la presencialidad. Bien, para la asamblea de mañana entonces invitar a todos los socios que vengan, que concurran, porque como bien decías, además de presentar los balances y demás, se va a hablar de todo lo proyectado para este año. Sí, y lo más importante es que al finalizar, como todos los años, los agasajamos con un ágape que todo, por eso que realmente el socio ve la posibilidad de vernos las caras y bueno, la idea es, ni bien termina la asamblea, hacer la reunión con los comensales. Bien. Roberto, se esperaban en los últimos días algunos anuncios presidenciales que después no hubo y sabemos que la situación del productor está, digamos, un poco con cierta incertidumbre, ¿no? Porque no se anunció nada desde el gobierno nacional, pero a su vez hay una cierta alerta, por llamarlo de alguna forma, sí. O digamos, las agrupaciones también ya están, digamos, previendo qué es lo que puede llegar a pasar con este panorama. Ayer hubo movilizaciones, por ejemplo, en Entre Ríos, ya las hubo antes en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba también, en algunos lugares. Desde CRA, que es la entidad madre que nos nuclea, siempre nos bajan línea y nos informan de cómo vamos a seguir con las medidas de fuerza. Pasa que las medidas de fuerza también están inspiradas, o por lo menos traccionan, con autoconvocados que bueno, están muy descontentos con lo que ocurre a nivel nacional en cuanto a la imposición de impuestos y retenciones. Y desde las instituciones nosotros tenemos que ir trabajando coordinadamente con las otras entidades. No te olvides que formamos parte de las 4 entidades que forman un enlace desde aquel momento, desde el 2008, donde se unieron, aunque no tengan su génesis parecida, cada entidad, pero sí se ponen puntos de acuerdo como para mitigar el impacto que tienen las retenciones o los impuestos que cuando son exorbitantes. En este caso se habla de... habían suspendido las exportaciones, hoy las reabrieron de nuevo, pero porque ya colocaron un 2% de retenciones más a las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja, que estaban en el 31 y las llevaron al 33, al igual que el poroto de soja, con lo cual le genera una desmotivación a todo el cordón industrial, que de hecho el gobernador Perotti, junto con los gobernadores de Entre Ríos y Córdoba, se han mostrado enojados para tal medida tomada en consulta, porque realmente se industrializa mucho. Ya hoy el poroto de soja es muy poco, creo que está en el orden del 20%, y el 80% se industrializa. Con lo cual a la industria le pega de lleno con todo lo que conlleva la mano de obra y las inversiones de las empresas que han hecho para hacer eso. Y bueno, está bien, tiene un trasfondo que es, por lo menos un fin, que era generar los fondos para el fideicomiso, donde sí el impacto del precio del trigo estaba haciendo mucho ruido a la hora de
de la industria panadera comprar la harina. Y es entendible desde el punto de vista que el trigo subió un 50%. Desde el punto de vista ese, nosotros desde la producción estamos muy atentos a lo que ocurra con la próxima campaña, porque tenemos un problema muy serio, que los fertilizantes es un insumo clave para la siembra tanto del trigo como del maíz. En el caso del nitrógeno aumentó el 300 o más por ciento en dólares, cuando el trigo subió un 50% en dólares. De 200, 220 que estaba se fue a 300, por poner un número redondo. Tuvo unos días un poquito más, pero hoy está en eso, con las retenciones incluidas. Con lo cual, producir el trigo en la próxima campaña, estamos realmente en una dificultad enorme. Hasta el mismo gobierno tiene la dificultad porque quiere que nosotros sembremos para poder todo el saldo exportable que se pueda hacer, lo hagamos. Pero estamos en una coyuntura, en un cuadro donde vos ponés en el Excel los costos y estamos muy mal con respecto al año pasado y con los números dados vuelta totalmente, y encarar la próxima campaña del sector productivo lo va a tener complicado. Bueno, acá tal vez lo entendemos más porque vivimos en una zona donde estamos a diario con los productores, pero a nivel nacional, digo, siempre se cree que porque hay una buena campaña o porque la rentabilidad es buena, vamos contra este sector a que pague más impuestos o a poner las retenciones, cuando lo que se está diciendo es que justamente aumentan los insumos en dólares, producir también tiene un costo muy elevado. No es como se lo mira de afuera quien no sabe, que de hecho hay muchos que no lo saben y por eso toman estas decisiones, ¿no? Bien, y no me olvidé decirte que el maíz fue una campaña con un sabor amargo porque vino la sequía. El año pasado pegó más un poco en la soja, este año pegó más en el maíz. Y gracias a Dios después terminó lloviendo y la soja va a tener un saldo con un final por lo menos un poquito mejor que el maíz. En el trigo no fue bien en la zona, y hay que decirlo, tuvimos condiciones ambientales que definieron el llenado de grano y nos dio la posibilidad de tener una revancha con lo que había sido el año anterior. Pero en la campaña de maíz le pegó muy fuerte y hoy tenemos que decir que apenas cubrimos los costos y ni tampoco, en algunos casos salimos perdiendo muchísimo. Hay productores que hicieron promedio muy bajo de 3.000 kilos cuando estamos acostumbrados a sacar 8.000 kilos de maíz. Y eso hay que decirlo también porque es muchísima la inversión que se hace en fertilizantes para el maíz, y de otra forma hoy no está pensado o armado, porque hacerlo en forma orgánica directamente necesitas cama de pollo, qué sé yo, una producción de cerdo importante para recuperarlo y hacerlo en forma orgánica, cosa que sería impensado. Claro. Eso por el momento. Lo que sí, también hay que dejar en claro que el gobierno tiene esta coyuntura y la tiene el mundo. El mundo está en vilo por una cuestión del conflicto, y eso es real. Ucrania es el mayor productor de trigo del mundo y es la oferta más grande y cercana que tiene Europa para servirse del trigo cuando falta. Y es proveedor para varios países, ¿no? Y hoy, y en maíz también. Y bueno, yo no voy a hablar del conflicto porque no me compete ni conozco tanto, pero bueno, nosotros acá tenemos una oportunidad histórica como país para poder exportar. Entonces, el gobierno le estamos pidiendo que articule todos los mecanismos posibles para no perder esa oportunidad. Claro. Porque nos va a venir muy bien, necesitamos dólares. Y como reflexión también, viste, cuando hablamos con los productores decimos, a ver, está bueno pensar en esto. Tenemos más retenciones en el caso. Ahora, los países vecinos no tienen retenciones. Nada. Y tampoco tienen inflación. Si vos googleás la inflación de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, es exigua con respecto a la nuestra. Está en el orden del 5 al 8%. Creo que Brasil un poquito más, nada más. Y nosotros tenemos una inflación escandalosa y lo que es peor, que del 2002 a la fecha casi duplicamos la cantidad de pobres. Entonces la política que me explique, o que le explique al productor por qué sigue tomándose de las retenciones cuando la verdad fuimos un fracaso total, y no hablo de un solo lado político, de todos los gobiernos. A ver, entonces realmente ¿no será que tenemos un Estado muy caro? Es una pregunta que nos estamos haciendo del sector, porque realmente no somos los únicos que aportamos. El trabajador con sus ganancias está aportando, y hay un nivel de
ya de presión fiscal que es insostenible.